todos sus animales y de la noche a la mañana pasó de ser el hombre millonario al más pobre y enfermo de toda la tierra, y aún así se postró en tierra y adoró. Por eso que Jesús anda buscando adoradores. Sí, Señor. Gente a todo terreno, gente que sea capaz de adorar a Dios a pesar de las dificultades que tiene. Porque usted sabe, hermano amado, que el que adora a Dios en tiempos de dificultad sale más rápido del proceso. Apréndalo usted. Si usted está en medio de una crisis, en medio de una dificultad, si adora, usted sale más rápido de allí. Dios le bendiga. Quiero darle la oportunidad a mi hermana Nilma para que nos cuente cómo está el nieto, ¿cierto? Y también para que ella misma nos cuente cómo fue el proceso, hermano amado, ya que yo a ustedes les comenté vía WhatsApp lo que estaba sucediendo, pero mi hermana, siendo familiar, ¿cierto? Directo, ellas tenían información y nos pueda comentar también cómo está hoy día Edgar, el nieto de nuestra hermana Nilma, que está en el hospital aún, aunque gracias a Dios ya sin riesgo vital. Amén. Vamos entonces a dejarle la oportunidad a mi hermana Nilma para que pueda comentarnos cómo ha ido evolucionando y también cómo Dios hizo esa obra. Amén. Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Estoy muy contenta, mis hermanos, porque mi nieto está bien. De haber pasado, mis hermanos, 3 días graves con una simple peste, mis hermanos, se le agravó tanto. Le dio la varicela, empezó con fiebre, con dolores en su cuerpo, su corazón, muy complicado. Cuando llegó tenía líquido en un pulmón. Los médicos decían que tenía apendicitis, fueron descartando todo lo que posibles enfermedades que el niño tenía. Hasta cuando llegó una doctora y solo le miró las manos al niño y le dijo: pero ¿cómo es posible? Le dijo, si este niñito lo que tiene es líquido en el pulmón, véanle sus manos. Las tenía moraditas y los pies igual. ¿Qué vamos a hacer? A todo esto mi hija me llamó muy desesperada el día martes como a las 1. Mamita me dijo inmediatamente que el Edgar está grave. Llegó mi yerno, nos subimos al auto y nos fuimos mientras yo iba clamando, orando en el auto, pidiéndole al Señor que me ayudara, nada más que me ayudara y que pusiera las palabras precisas en mis labios, que no mirara a esta mujer, sino que mirara de que iba para allá donde estaba mi hija tan desesperada. Llegué, había un guardia y me dijo: ¿usted es la abuelita del Edgar? Sí, le dije. Sígame, me dijo. Me subió al 5º piso, mis hermanas, y me dijo: usted se va a poner esto y va a entrar ahí en esa salita donde hay esa cosita roja, ahí está su nieto. Porque no podía entrar nadie más. Entré y en eso viene saliendo mi hija y me abraza y me dice: mamita, por favor, ayúdame, que Dios me devuelva a mi hijo. Mis hermanos, fue algo desgarrador para mí como abuela. Entré y habían 2 médicos, unas enfermeras, y en eso entró otro doctor más. Y me dice: ¿usted es la abuelita? Sí, le dije, y vengo a orar por mi nieto. Y me levanto la vista y miro al médico. No sé cómo el médico supo lo que yo le quise preguntar y me hace con la cabeza así. Y me puse a orar, mis hermanas, allí. Y le dije a mi yerno, porque el único que podía estar en ese momento ahí, porque mi hija ya no la podía tener ahí, estaba demasiado desesperada ella. Y le dije: Juan Pablo, le dije, y usted le dio la vida a su hijo, ahora dele la salud, que nazca de nuevo el Edgar, pero para eso usted tiene que comprometerse con el Señor, sea valiente. Y lo sacaron pa' un ladito y el médico me dijo: mamita, me dijo, acérquese aquí. Y empecé a orar por mi nieto. El Señor puso las palabras. Terminé de orar y le dije: Señor, haz que mi nieto reaccione. Y voy saliendo para afuera y dentro una doctora corriendo, la que lo había recibido al niño, y le dice: ahora vamos a operar. Llamaron a mi hija que de entrada, mientras yo iba por el pasillo, mis hermanos, un pasillo largo así, con un ventanal como a la mitad de esa, de ver y para abajo no. Me dice: mamita, me dijo, ayúdame. Me pidió la ayuda nuevamente y le dije lo mismo que le había dicho a mi yerno. Y entró mi hija
y empezaron a preparar a mi nieto y lo sacaron y se lo llevaron al tercer piso. Bajó toda la familia. En ese momento ya había llegado toda la familia al hospital. Bajaron y bajamos nosotros orando y clamando al Señor. Que en ese momento, cuando bajamos al tercer piso, hasta el guardia nos ayudó a orar, a pedirle a Dios, gente que estaba ahí en ese momento también. Y en eso salió mi hija con mi yerno, los dos abrazados, llorando, gritando, pidiéndole a Dios que le devolviera a su hijo, porque estaba muy mal. Los médicos, mis hermanos, ya van a operarlo. Lo iban a operar porque ya no había nada más que hacer que en esa operación. Lo metieron al quirófano, tuvo 2 horas y media. Y en eso nosotros orábamos y orábamos afuera, mis hermanos, en el pasillo, pidiéndole al Señor. En ningún momento yo lo pedí y le dije a mis hijos, dije yo, lo único que tenemos que hacer es pedirle al Señor. Ya no tenemos nada más que hacer. Unámonos aquí en este rinconcito y oremos al Señor. Y empezamos a orar, a clamar. No sé cuánto tiempo pasó. Después supe yo que habían pasado 2 horas y media. Cuando estábamos, mis hermanos, en eso, terminamos la oración y nos sentamos allí. Y sale la doctora que operó a mi nieto. Y sale ella y dice, la mamá de Edgar. Y nos acercamos todos como familia, porque ellos salen afuera a informar. Y mi hija le dice, doctora, dígame nomás todo lo que tiene que decirme. Y la doctora le dijo, operamos al Edgar, a su hijo. Esto y esto tenía. La peste le dio complicaciones, pero lo más difícil que teníamos, le dijo, no era su hígado su pulmón lleno de líquido. Le sacamos 1 litro, mis hermanos, un niñito de 8 años. ¿Cómo resistió ese pequeño? Si es chico. Tenía 1 litro de líquido en su pulmón. Se lo sacamos, pero ahora está con ventilador mecánico porque él sufrió 3 paros, mis hermanos, en la operación. Cuando estaban empezando. Y después la mitad de la operación, y cuando estaban terminando, ese fue el más difícil de sacarlo. Pero ya lo estabilizamos. Ahora va a quedar con ventilación mecánica, inducido, con muchas máquinas, mamita. Nosotros le informamos para que usted no se asuste cuando entre. Ya, y en eso, mis hermanos, seguimos orando, seguimos clamando al Señor. A cada momento salía una enfermera a informarnos. El niño estaba igual, no reaccionaba, mis hermanos. Ya pasaba, no sé cuánto pasó cuando llegó mi pastor. El niño estaba grave, muy grave. Y oramos al Señor. Ya de ahí tuvimos que salir de ahí porque no permiten estar en ese pasillo. Ahí uno puede estar hasta una cierta hora y después lo bajan abajo. Y cuando salió primero Juan Pablo y dijo, ¿cómo está el niño? Me dijo, el niño está grave. Los médicos me dijeron de que ellos ya habían hecho todo, que solo un milagro. Eso es lo que necesitaban hasta los doctores, un milagro de Dios, dijo, para que el niño pueda salvarse. Volvimos a reunirlo, volvimos a acudir al Señor. Y ahí le dije, Señor, si te lo vas a llevar, ya no lo hagas sufrir más. Pero si te lo vas a dejar, que sea un hombre que predique tu palabra el día de mañana. Porque prefiero que tú te lo lleves ahora salvo, no cuando esté más joven y perdido. Cuando yo le dije así, mi hija cayó de rodillas, pidiéndole perdón a Dios. Y le dije, hija, comprométete, si tú quieres ver a tu hijo correr el día de mañana. Y empezamos a clamar. Y en eso llegó mi pastor. Esperamos un momento más. Y bajó Juan Pablo, muy desesperado nuevamente, porque el niño estaba igual, no reaccionaba. Y mi pastor nos reunió nuevamente como familia y lloramos. Y él
doctor le entregó algo a mi yerno en sus manos que tenía que llevárselo a mi nieto. Él obedeció y fue y le entregó lo que mi pastor le entregó a él. Porque en la obediencia, mis hermanos, está la ganancia. Yo no me voy a quedar con esto, dijo, yo subo como sea ahí dentro y entrego esto porque quiero ver a mi hijo nuevamente en mi casa. Y le doy gracias al Señor, mis hermanas, porque el niño empezó a recuperarse. Empezó a recuperarse. El otro día en la mañana fueron a verlo los médicos. Claro, los médicos estaban en cada momento mirando sus máquinas, mirando cómo estaba reaccionando, mis hermanas. Y en eso entró la doctora que lo operó. Ella, mis hermanas, no le tocaba turno a ella, tenía que entregarlo, pero ella no quiso irse, se quedó, a pesar que había otra doctora que tenía que tomar a Edgar. Ella se quedó para poder ver la reacción del niño. Y cuando la doctora lo vio, lo abrazó y le besó y le dijo los médicos, aquí ha ocurrido un milagro, porque no hay niño que se salve con todo lo que el niño tenía. No podía salvarse, porque una pulmonía, mis hermanos, es terrible para un pequeño, con peste, con su corazoncito malo. Imagínense todas las complicaciones. Ya le vamos a sacar esto, le vamos a empezar a sacar las máquinas de a poco. Mis hermanos, ya le sacaron hasta el catete que le dejaron en su pulmón. Ayer el niño ya lo pudieron sentar un poquito. Hoy día presentó fiebre, pero la doctora le dijo que era normal debido a todos los medicamentos que le habían puesto. Y ahora, mis hermanos, lo único que queda es que el niño se recupere y que pueda despertar su cuerpo, porque tiene que despertar sus brazos, sus piernas, porque con los medicamentos el cuerpo se duerme, se relaja tanto el cuerpo, le dijo la doctora, que todo su cuerpito se duerme, se quedan dormidos. Pero yo sé que el Señor le va a despertar su cuerpo, porque hoy día sus piernas ya las movía un bracito, y hoy día me lo mostraba por video, mis hermanos, y está una hija totalmente diferente. No ese niñito que se llevaron tan grave, es otro niño. El Señor nos devolvió otro niño. Y quiera el Señor que este niño, mis hermanos, pueda, su padre primeramente, obedecer. Porque a mí el Señor me habló y me dijo que va a traer a mi familia, pero con dolor. Y que yo me aferrara en el clamor y en la oración. Y le pido mucho la oración, mis hermanas, porque yo siempre le he dicho que mi familia es muy grande, que si llegara a este lugar sería pequeño. Y eso es lo que yo quiero, que a veces mis ojos se cierren, quiero ver a toda mi familia aquí adentro. Y el Señor ya empezó a hacer la obra. Yo sé que ellos van a obedecer. Hoy día Juan Pablo me llamaba y me decía, suegra, ¿va a ir a reunión? Sí, le dije, yo vengo llegando, pero voy a ir ligerito. Y me dijo, estoy esperando que venga la doctora para que nos diga el resultado de una eco que le tomaron al niño, y me voy para allá para alcanzar a ir a la reunión. Que la doctora pase luego, mis hermanos, para que ella también venga, porque tiene que quedarse mi hija allí en el hospital. Anoche mi hija vino a la casa ya a descansar un poco y se quedó mi yerno con el niño, y así se van a empezar a turnar hasta que el niño salga del hospital. Y sé que va a ser pronto, porque cuando el Señor, mis hermanos, hace una obra, la hace bien. Somos nosotros los que nos alejamos de Él, pero el Señor tiene que tomar lo más que queremos, lo más hermoso, lo que más adoramos, para hacernos volver y entender. Esto va para las mamitas, mis mamitas. Nunca castiguen a su hijo con ira. Nunca, nunca, mis hermanas. Porque el Señor eso lo toma en cuenta. Porque una madre no es para castigar a su hijo con ira. Y yo le decía a mi hija, tú vas a tener que cambiar primeramente tú. Yo sé de esa Evelyn que yo tenía, no la que es ahora. Sé que el Señor la va a hacer reaccionar, mis hermanos. Y también le decía a mi otro hijo, van a tener que pasar por el dolor que pasó la Evelyn.
le gritaba al Señor a toda voz en el hospital que le devolviera a su pequeño. Mis hermanas, ¿cómo se sentiría usted? Que es su hija, que es su nieto. Es algo, mis hermanas, que a usted le debe agarrar el alma. Por eso, mis hermanas, ya basta, no seamos más flojos en las cosas de Dios. Levantémonos como iglesia, seamos unidos, clamemos en un solo amor, en un solo espíritu. Guiemos a nuestros hijos, no los saquen, no los lleven hacia afuera, no le muestren cosas que no tienen que mostrarle. No que un teléfono sea su niñera, sino que la palabra de Dios, métasela en el corazón y van a ver el fruto el día de mañana. Mi hija Elizabeth también me decía, no sé si irá a alcanzar a venir, pastor, porque estaba un poco resfriada. Yo me dio amigdalitis, mis hermanas, pero fui donde mi hija que me pusiera un par de millones para poder recuperarme, porque todo esto, mis hermanas, uno también la decae. Pero me venía levantando de un resfriado muy fuerte que me tomó mis piernas, no podía caminar. Y le decía, Señor, ¿cómo voy a ir si estoy enferma? Y el Señor me sanó en el camino. Le doy gracias a mi Señor porque Él ha sido bueno con nosotros. Como familia nos unió. Como familia, mis hermanos, pudimos clamar en un solo clamor. Y así también le doy gracias a todos mis hermanos que me ayudaron en este momento difícil. Cuando usted esté pasando por un momento así, llame al pastor, que el pastor le va a dejar saber a toda la hermandad. Y únase usted en el clamor. Seamos unidos, mis hermanos. Somos poquitos, pero unámonos, abracémonos, querámonos, así como Jesús nos ama a nosotros. Así tenemos que ser. Que el Señor les bendiga. Quizás, mis hermanos, no sé cuándo irá a poder venir mi hija Evelyn, porque ella tiene mucho deseo de venir. Que este pequeño, el primer día que entre por aquí, no salga nunca más. Que se plante en esta casa de oración. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Y muchas gracias a mi pastor, porque él acudió a mi llamado. Y allí se ve la necesidad de los padres desesperados, las madres desesperadas, tanto niño enfermo, mis hermanos. Y hay una necesidad de parte de Dios, porque allí se acercaron dos varones, mis hermanos, a pedirle al pastor que le ungiera a sus pequeños, hasta el hermano del hermano Juan Pablo, que estaba allí también. Hay una necesidad de parte de Dios, mis hermanos. El Señor les bendiga mucho, y para Él sea toda honra y toda gloria desde ahora y para siempre. Amén. Gracias. Demos gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gracias al Señor. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Nilma, ¿cierto? Que ha pasado momentos bien difíciles. Amén. Uno se pone en el lugar como papá, ¿cierto? Ante un hijo hospitalizado con riesgo vital, eso para uno es terrible, ¿no? Para un abuelito también, yo creo, porque al final los abuelos como que hay que aman más a los hijos que uno mismo. Así es, mi Dios. Se encariñan con los niños. Y esperamos en Dios, bueno, que cuando ellos lleguen, los muchachos puedan quedarse en los caminos del Señor. El mundo, hermano amado, atrae a la gente. Pero la consecuencia de vivir lejos del Señor, hermano, es terrible. Sigamos estar orando por esa familia igual, seguimos orando a Dios por cada uno de los, ¿cierto?, de nuestros familiares, que no están en el camino del Señor, hermanos, hijos, sobrinos, tíos, nietos, todos. Hay que ponerlo en oración. Mañana hay oración, hermano, a las 20 horas, 8 de la tarde, venga a orar, venga a clamar al Señor junto a nosotros. Amén. Para que Dios siga haciendo esta obra bonita, gloriosa, que está haciendo en medio nuestro. Amén. Abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 2. Importante, hermano, ha sido la preparación de Dios en nuestras vidas en cuanto a la fe, hermano, de poder transmitir también en momentos difíciles esta palabra de fe. Y la gente lo ha recibido, hermano amado, y ha hecho cosas
de locos. Y al creer eso, hermano, Dios se ha glorificado. Así que por eso es que tenemos que estar siempre tomados de la mano del Señor y creer la palabra. Amén. Gloria a Dios para siempre. Apocalipsis capítulo 2. Leo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice el verso 1: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto: amén y amén. Vamos a orar a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Dios mío, oramos ante tu presencia, Dios mío amado, para poder presentarnos delante de ti a fin de oír tu palabra, Dios mío, y que tu palabra pueda producir en nosotros resultado y reacción, Dios mío. Oro para que tu palabra, Dios mío, nos hable en este momento. Por eso abrimos nuestro corazón, Dios mío, te abrimos a ti nuestro corazón, Señor amado, para que tu palabra pueda ser depositada dentro de ello. Señor, como oraban aquellos hombres de Dios antiguos, la mesa está servida, Dios mío amado. Y hoy, Dios mío, nos sentamos a la mesa para poder comer de tu palabra y ser alimentados a través de ella. Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra nos hable claramente el día de hoy, a fin de que podamos, Dios mío, reaccionar y presentarnos delante de ti, oh Dios mío, como dice la Escritura, como obreros que no tienen de a qué avergonzarse, sino que usan bien la palabra de verdad. Amén. Gracias, Padre, en esta hora te damos por tu palabra. Glorifícate, Dios mío amado. En el nombre de Jesús te lo pedimos, para gloria tuya. Amén y amén. La gloria es para el Señor. Amén. Gloria a Dios. 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 Gloria a Dios para siempre. Dios le bendiga con sus cielos. Hermanos amados, la iglesia de Éfeso, a la cual está dirigido el primer mensaje del Señor, hermano amado, era un centro comercial, uno de los lugares muy amplios, uno de los lugares más importantes también del Asia. Allí en esa ciudad grande, gigante, estaba el gran templo de Diana, la diosa Pasión, y donde había mucha prostitución sagrada. Es decir, la gente acudía a esos templos y en esos lugares habían prostitutas sagradas y la gente por eso era muy apetecido. En ese lugar también, como nos habla el libro de Hechos en el capítulo 18 en adelante, había un platero llamado Demetrio que, hermanos, fabricaban templecillos, pequeñas figuras del templo de Diana, y con eso tenían muy buena ganancia. Se vendía bastante. Usted sabe que la idolatría deja mucho. La idolatría genera dinero, recursos, y por eso es que, hermano amado, por ejemplo, la iglesia católica, hermano amado, gana tanto dinero por esa misma razón, porque ellos tienen un sinfín de imágenes, de esculturas y de cosas con las cuales fabrican y ganan y comercian. De hecho, eso es lo que la Escritura en Apocalipsis en el capítulo 18 dice, que los mercaderes de la tierra lamentan la destrucción de la gran Babilonia, la gran ramera, porque les generaba muchas riquezas. La riqueza, hermano amado, se mueve también a causa de la religión. La religión tiene una influencia muy grande en la economía y en los poderes de los gobiernos. Tiene una influencia muy grande y también poderosa en el mundo, en la política, a eso me refiero. Hermanos amados, en Éfeso el apóstol Pablo comenzó a predicar la palabra del Señor. En aquella ciudad se generan muchos conflictos, hubo mucha oposición, pero también hubo ganancia de almas. Ahí se estableció una de las iglesias, una de las grandes iglesias que el Señor levantó allí, y tenemos una carta escrita, ¿cierto?, a la iglesia de Éfeso, donde el apóstol Pablo tuvo que enseñar y educar a esa iglesia, porque como era un centro cultural y religioso, donde había uno de los templos más grandes, como ya le menciono, que, hermanos amados, en algún tiempo en la historia, fue proclamado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo, uno de los templos más preciosos, por la gran cantidad de piedras preciosas y oro con el cual fue construido. En los días de Alejandro Magno fue uno de los lugares más populosos de aquel entonces. Así que era un centro religioso,
y había muchas dificultades para predicar la palabra del Señor, ya que el evangelio denunciaba, atacaba fuertemente estas prácticas. Fue esa razón, hermano amado, por la cual también Demetrio, del cual estaba hablando hace un momento, generó una revuelta, hermano amado, allí en ese lugar. Cuando vieron al apóstol Pablo que andaba por allí, quisieron lincharlo, literalmente querían matarlo, a causa de que se estaba viendo en desmedro la ganancia, ya que Pablo estaba echando por tierra, y fue este varón llamado Demetrio quien dijo: vamos a tener que hacer algo, no sea que van a empezar a mirar en poco el templo de Diana y se va a ir nuestra fuente de ganancia. Que Dios le bendiga. Y se provocó allí una revolución, un movimiento en el cual, hermano, fuera del coliseo de aquel lugar empezaron a gritar, y la gente gritó por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. 2 horas la gente enfervorizada, como una verdadera marcha, empezaron a gritar todos juntos a una misma voz: grande es Diana de los Efesios. Y querían matar al apóstol Pablo. La gente cuidó al apóstol, y el apóstol tuvo que salir de allí, de Éfeso, tuvo que salir de viaje, porque se levantó realmente fuertemente la presión diabólica. El diablo, hermano amado, cuando uno ataca la idolatría, ataca directamente al infierno. El diablo se mueve a través de la idolatría. El diablo, los altares, hermano amado, de imágenes son altares a demonios. Los demonios reciben adoración cuando se levanta un altar con una imagen, con una estatua. Por eso es que Dios lo prohibió. Por eso es que Dios al pueblo de Israel le expresó, hermano amado, claramente que no podían hacer una escultura, una imagen de lo que estaba arriba en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. Porque la adoración de imágenes o la confección de un altar con una imagen es una adoración a Satanás directamente. Detrás de cada imagen hay un demonio. Por eso que la gente, hermano amado, cuando tiene imágenes, póster en la casa de algún cantante, cuando la gente empieza a sentir, hermano amado, persecución diabólica, la gente entiende que esas imágenes como que lo estuvieran mirando. La gente se persigue, mira la imagen y pareciera que los ojos de la imagen le están mirando a él. Y por eso es que la gente entra en un pánico, en una psicosis, a causa de que la opresión diabólica se manifiesta justamente y precisamente detrás de esos altares. Por eso que en las distintas culturas y civilizaciones antiguas a lo largo de todo el mundo tenían la tendencia a levantar imágenes para adorarlas. Porque esto no es una doctrina bíblica, es una doctrina diabólica. Al diablo le conviene, él sabe que cuando alguien levanta un monumento, una imagen, y hermano amado, sabiendo que Dios no las acepta, porque Dios no puede ser representado por una imagen, como dijo el apóstol Pablo en Atenas, en el capítulo 17 del libro de los Hechos. Dios no está, hermano amado, no puede estar representado por una imagen, porque Dios es espíritu. Dios no tiene una imagen a la cual podamos acudir. Precisamente por esa misma razón no hay ninguna imagen, escultura del Señor Jesucristo como para poder adorarla físicamente, porque Dios es espíritu. Y Dios, hermano, cuando Pablo entró a Atenas, vio la ciudad, hermano, entregada a la idolatría, y que habían altares para los distintos dioses que tenían los atenienses. Los griegos eran grandes adoradores, hermano amado. Los dioses del Olimpo tenían una gran tradición, una gran, hermano, historia acerca de los dioses. Y Atenas estaba, hermano, entregada a esa idolatría, y tenían imágenes para cada una de las deidades. Y en el panteón donde estaban, hermano, todas las imágenes, Pablo ve un altar con la inscripción: al Dios no conocido. Y este altar no tenía una imagen de nada, no había nada encima, había solamente el altar, pero no había nada encima. Pablo dice: este es el Dios al cual yo anuncio. El Dios que creó los cielos y la tierra no habita en templos hechos por manos de hombre, y no puede ser honrado ni por oro ni por plata, sino que Dios ha mandado en este tiempo a los hombres a que se arrepientan en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Y Dios pasa por alto los tiempos de esta ignorancia. Pablo está diciéndole a todos los atenienses adoradores de imágenes que la adoración a las imágenes es una ignorancia, porque Dios no está allí. Si usted mira cuando la escritura nos habla en el libro de Primera de Samuel, Primera de Reyes, perdón, en el capítulo 18, nos habla la escritura y nos relata cuando Elías se enfrenta a los Baales. Amén.
Y en el capítulo 21 en adelante también el apóstol o la escritura nos revela, hermano, el enfrentamiento que tiene Elías con esos profetas. Los Baales saltaban adorando la imagen, pero Elías se burlaba y decía: griten más fuerte. Quizá Baal se quedó dormido, o tal vez salió a comprar, o tal vez está muy ocupado haciendo algo. Así que clamen más fuerte. Y estuvieron desde la mañana hasta la tarde haciendo su ceremonia, y Baal nunca les respondió. Y ellos clamaban para que Baal hiciera descender fuego del cielo y consumiera el holocausto que Elías había mandado a confeccionar, ¿cierto? 2 bueyes partidos en pedazos, con la leña puesta debajo, pero sin echarle fuego, sin ponerle fuego. El fuego tenía que ponerlo Dios. Y si Baal era Dios, podía responder y crear fuego. Pero como Baal nunca respondió, cuando llegó el tiempo de Elías, Elías oró a Dios y le dijo al Señor: Señor, demuestra que tú eres el Dios verdadero. Demuéstrale a esta gente que tú eres el Dios real. Y oró a Dios y cayó fuego del cielo, el cual consumió el holocausto, la madera. Aparte, Elías había mandado rociar con cántaros de agua todo el holocausto, para que ellos se dieran cuenta que aún la leña mojada, aún así el fuego de Dios era capaz de encenderla y consumirla. Que Dios nos bendiga. Amén. Bien, teniendo en cuenta, hermano amado, que la adoración de ídolos, ese paganismo, esa hechicería, es brujería, es satanismo puro, es adoración a demonios, Pablo se mete en la ciudad de Éfeso a predicar la palabra. La Biblia nos muestra que en ese lugar, hermano amado, cuando Pablo llegó, había gente que no tenía clara la doctrina. Habían seguidores de Juan en aquel lugar, en el capítulo 19 del libro de Hechos. Y el apóstol Pablo, cuando se encuentra con ellos, les pregunta si es que habían recibido el Espíritu Santo cuando habían creído. Ellos decían que no conocían al Espíritu Santo, que ni siquiera habían oído hablar acerca del Espíritu Santo. Y en el versículo 5 dice la escritura que cuando oyeron a Pablo fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua y profetizaban. Y eran por todos unos 12 hombres. De esos 12 hombres que fueron llenos del Espíritu Santo, comenzó la predicación, comenzó la evangelización en Éfeso. Que Dios le bendiga. Y dice el verso 8 que entró Pablo en la sinagoga y habló con denuedo, sin miedo, por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero dice el verso 9 que endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años allí en Éfeso. Vean cómo fue difícil la predicación allí. 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que aún llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. La gente tomaba la ropa de Pablo y la llevaban a los enfermos, y los enfermos, al estar en contacto con la ropa del apóstol, eran sanados. Dios hacía milagros extraordinarios. En el hospital, cuando estábamos orando por Edgar, cuando le tomé las manos al papá del muchacho, le dije: mire, yo voy a orar por usted y le voy a entregar algo en sus manos, y cuando usted pueda entrar mañana. Yo pensé que él podía entrar mañana, porque ya lo habían echado de horario de visita. Cuando entre mañana, póngale las manos a su hijo y la bendición de Dios obrará en él. Nosotros nos vinimos, pero él se devolvió. Y como decía mi hermana, dijo él: yo no puedo irme con esto, tengo que entregárselo, porque yo quiero verlo sano. Amén. Y se metió adentro del hospital, pidió permiso y entró y le puso las manos a su hijo. Y al otro día ya la bendición de Dios estaba obrando. Amén. El muchacho salió del coma. Sí, Señor. Inmediatamente al día siguiente, porque lo habían inducido al coma, Dios le quitó el coma y ya empezó a hablar. De ahí ya empezó la bendición al tiro. Al otro día, al día siguiente, ellos quedaron sorprendidos. Los médicos entendieron, esto fue un milagro, porque no podía ser de otra forma. Porque Dios es real. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando, hermanos, nosotros le creemos a Dios, todo lo que hacemos en fe, Dios se mueve para respaldarlo. Que Dios nos ayude y nos bendiga. Por eso usted atrévase.
Atrévase a hacer viva su fe. Sí, Señor. Algunos tienen una fe de título. ¿Me entiende? Son cristianos evangélicos, pero de título. No son practicantes de la fe que tienen. Nunca la practican. Nunca la ponen en marcha. Nunca la echan a andar. Nunca la hacen funcionar. No se atreven. Tienen miedo. Tienen incredulidad. Pero bueno, la palabra de Dios, hermano amado, va a producir resultados y efectos en los corazones de buena tierra. La palabra produce fruto en corazones de buena tierra y se hace infructífera en corazones, hermanos, que todavía tienen o terrones de piedra, pedregales o arbustos secos, ¿cierto? Espinos y cardos, o, hermano, es semilla que ha caído en una tierra que es pisoteada. Amén, como los caminos, donde hasta los animales caminando defecan sobre ellos. Que Dios le bendiga. Amén. Y la palabra, la semilla, se hace infructífera. Que Dios nos bendiga. Por eso debemos orar nosotros a que Dios cambie nuestra vida, cambie nuestro suelo, cambie nuestro ADN, cambie nuestra vida. Seamos buena tierra. Que Dios le bendiga. Amén. Hermanos, y vemos nosotros también que los espíritus inmundos salían de la gente. Dios hacía extraordinarios milagros allí por Pablo. 2 años Dios estuvo allí. Se formó una iglesia gloriosa. También había judíos exorcistas, dice el verso 13, ambulantes, que intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica a Pablo. Vieron a Pablo durante 2 años, hermano, que Dios hacía milagros extraordinarios por él, y ellos pensaron que era papaya, que eso lo puede hacer cualquiera. Pero no se dieron cuenta que el apóstol Pablo no era simplemente un predicador más, no era solo un apóstol más, no era solamente un profesional del evangelio, había sido llamado por Dios. Porque el evangelio no consiste solamente en decir que uno es cristiano, sino que es ser un hijo de Dios. Amén. Y lo más grande, hermano amado, no solamente es ser llamado por Dios, sino escogido por Dios. Sí, Señor. Amén. Tener un llamado de Dios. Sí, Señor. Que Dios le bendiga. Amén. Y cuando intentaron echar fuera a un demonio, le dice en el versículo 14 que había 7 hijos de un tal Esceva, judío, de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dice en el verso 15, dijo, el espíritu malo dijo, habló el demonio, habló y dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. ¿Sabe lo que da a entender aquí? Es que estos exorcistas ambulantes no eran parte de la iglesia de Cristo. Hay quienes son parte de la iglesia y quienes no son parte de la iglesia. Que Dios le bendiga. Amén. Y este hombre, en quien estaba el espíritu malo, dice el verso 16, saltando sobre ellos y dominándolo, pudo más que ellos. De tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Que Dios le bendiga. Amén. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor de todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, el valor de los libros, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso un espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario venir también a Roma. Y enviando a Macedonia a todos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó en algún tiempo en Asia. Después nos narra la escritura el alboroto que les acabo de mencionar. Ese es el contexto histórico de cómo estaba la situación en Éfeso. Cristo ya había resucitado, había ascendido al cielo. Este es el año 60 después de Cristo aproximadamente. 30 años aproximadamente después de la resurrección del Señor.
se forma esta iglesia en una de las regiones más difíciles, donde había mucha magia, hechicería, idolatría. Que Dios le bendiga. Cuando Juan es desterrado a la isla de Patmos por causa del testimonio del Señor, porque la iglesia comenzó a sufrir una gran persecución a causa del imperio romano. El emperador romano Nerón, en el año 60, hermano amado, se levantó con tal furia contra los cristianos que mandó a destruir el templo. Mismo templo en el cual al apóstol Pablo un par de años atrás lo habían tomado detenido y lo habían llevado preso, acusado de sedición, de motín. Y yo mientras estudiaba la palabra me percaté, hermano, que Pablo lo último que alcanzó a hacer es quedarse en Roma. De ahí la Biblia no nos habla más de para dónde fue Pablo. Pablo apeló a César y esperaba la audiencia con el emperador Augusto de Roma, porque lo estaban acusando en Jerusalén de sedición, y en el fondo eran cosas de la ley judía que lo acusaban. Y todos los que vieron su causa, los procuradores romanos, no hallaban ninguna cosa por la cual mantenerlo detenido, sino que lo querían incluso dar en libertad. Pero como había apelado a César, tenía que asistir a la audiencia con el emperador de Roma. Se le permitió vivir en una casa, y en esa casa era custodiado por un guardia romano, y ahí en esa casa podían llegar los hermanos, lo visitaban. Y el apóstol Pablo en ese lugar, ahí en Roma, alcanzó a escribir muchas de las cartas que nosotros hoy en día tenemos y epístolas que hoy día tenemos y que usamos para la enseñanza del Evangelio. La historia, no la Biblia, pero la historia dice que Pablo en Roma al final muere decapitado, es sentenciado a muerte. El emperador cambió y el emperador romano, hermano amado, se volvió contra los evangélicos, contra los cristianos, y comenzó una gran persecución. En esa misma persecución, Juan, hermano amado, es echado a una olla ardiendo con aceite hirviendo para quemarlo vivo, así de esa manera martirizarlo. Pero nada malo le sucedió, porque todavía quedaba que Dios tenía que entregarle la visión del Apocalipsis. Que Dios los bendiga. Amén. Es en esa isla, en Patmos, cuando Juan ve esta revelación y recibe este mensaje del cual hoy nosotros estamos hablando, porque estas cosas, dice el Señor. A ver, por favor, acompáñeme a Apocalipsis, al capítulo 1. Gloria a Dios para siempre. Señor. En el versículo 17 dice: cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra, su mano derecha sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Verso 19: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Este mensaje Juan tenía que predicarlo y enviarle una carta dirigida al ángel de la iglesia. El ángel aquí representa, ¿cierto?, el mensajero de la iglesia, porque la palabra ángel en griego, ángelos, significa literalmente mensajero. La carta iba dirigida no hermano amado, al portero de la iglesia, sino al encargado de la iglesia, al pastor de la iglesia, al comunicador del mensaje de Dios a la iglesia. Y la escritura dice que estas 7 estrellas, estos 7 mensajeros, estos 7 ángeles están en la mano derecha de Dios, del Señor Jesús, en su mano derecha. Y también en su mano están 7 candeleros de oro, que son las 7 iglesias. Un candelero, esto es un candelero o candelabro, y representa a la iglesia. Tiene 7 brazos. 7 es un número que en la escritura habla de plenitud, y representa, por lo tanto, si es la iglesia, la plenitud de la iglesia. Quiere decir que este mensaje
es para todos los pastores y para todas las iglesias. Por eso hay 7 pastores. Habla de la plenitud de todos los pastores de la iglesia y también la plenitud de todas las iglesias. 7 iglesias. Los teólogos dicen, hermano, que el mensaje de las 7 iglesias también representa los 7 periodos históricos de la iglesia a lo largo de la historia universal. Y nosotros, o sea, la última iglesia, la Odisea, vendría a representar la iglesia de este tiempo. La conducta de esa iglesia sería semejante a la conducta de la última iglesia, la iglesia previa al arrebatamiento. Hoy nosotros estamos observando la primera iglesia, quiere decir, esta es la iglesia del tiempo de los apóstoles. Esta es la iglesia contemporánea a Juan, contemporánea a Pedro, contemporánea a Santiago, a Pablo. Esta es la iglesia apostólica, la iglesia de Éfeso. Aunque los apóstoles no vivían en Éfeso, los apóstoles vivían en Jerusalén, pero allí ya había comenzado la persecución. Mientras que acá en Éfeso, como era una región gentil y que estaba, hermano amado, sometida también al gobierno romano, pero no eran contrarios al gobierno de Roma, hermano, todavía no había sucedido una gran debacle, todavía no habían tantos problemas, pero el Señor Jesús, cuando escribe esta carta a esta iglesia precisamente, le menciona lo siguiente, dice en el versículo 1. Le escribe el Señor a Juan y le dice, le ordena, le dice, escribe al ángel, al pastor de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los candeleros de oro. Esto significa que Jesús se mueve en medio de las iglesias. La palabra iglesia viene del griego eclesía, que significa congregación. Amén. Así que una iglesia es una congregación. Esta es la iglesia de Jesús. La congregación de Jesús. Eso significa iglesia. Hay muchas iglesias, es verdad, hay muchas congregaciones. Pero hay una sola congregación que un día se va a reunir con Cristo. Es aquella que se ha lavado, limpiado del pecado, se ha santificado para la gloria de su Señor. Y el mensaje del dueño, porque si él tiene las 7 estrellas en su mano y tiene los 7 candeleros en su mano, significa que él tiene el poder, la autoridad, él es el dueño, él es el jefe, es el patrón, él es el amo de esta iglesia, la compró con su propia sangre. Así que le envía un mensaje a estas 7 iglesias y lo hace a través del Espíritu Santo, porque en el versículo 7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Como también lo había mencionado en Juan capítulo 16, versos 2 y 14, el Señor dijo que el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, el Consolador, el Paracleto, nos guiaría a toda verdad y a toda justicia. Estaría con nosotros y en nosotros. Pues de la misma forma el Señor Jesús comunica su mensaje hasta el día de hoy a través del Espíritu Santo, como él mismo lo prometió que sucedería. Por lo tanto, no es solamente un mensaje local, sino que es un mensaje universal. Es para las iglesias de todos los tiempos, para todas las iglesias. Es un mensaje presente. Es un mensaje que nos llama, el hermano toma 7 iglesias porque es una plenitud. Pero cada una de las iglesias tenían un comportamiento y un problema distinto. Pero si nosotros unimos a 7 iglesias y hacemos un solo mensaje, nos daremos cuenta que dentro de la iglesia de este tiempo ocurren en cada época de la historia de la historia local de una iglesia, desde que se configura, desde que nace una iglesia hasta cuando se desarrolla completamente, van ocurriendo dentro del tiempo de la iglesia los mismos problemas que había en Esmirna, en Pérgamo, en Tiatira, en la Odisea, en Éfeso. Van ocurriendo los mismos problemas. Por eso es que nos tomamos para hablar acerca de esta iglesia. Y lo primero que el Señor le dice a la iglesia, y si es que usted es parte de la iglesia, ponga atención. Dice en el verso 2, yo conozco tus obras. Él sabe lo que usted hace y lo que yo hago. Y dice también aquí, y tu arduo trabajo y paciencia. Él conoce las obras suyas y su trabajo y su paciencia. Es decir, que el Señor conoce de usted y de mí todas nuestras áreas. Él sabe cuánto usted sufre.
Él sabe cuánto usted trabaja, Él sabe cuánto usted padece, Él conoce su paciencia, Él conoce también sus rabias, Él conoce sus mañas, conoce sus virtudes, conoce sus defectos, conoce todo lo que usted está sintiendo, lo que ha sentido, lo que va a sentir. Él conoce toda la historia de su vida, la conoce el Señor, Él conoce tus obras. Gloria al Señor, así es. Él sabe quién es usted y Él sabe quién soy yo. Lo primero que tenemos que entender es que delante del Señor no tenemos absolutamente nada que ocultar. No podemos llegar a Dios y presentarnos y creer que el Señor ignora nuestra condición. O que Dios como que ignorara, como que Dios no sabe, como que Dios no ha visto lo que hace usted en secreto, como que Dios no ha visto lo que usted hace cuando nadie lo mira, como que Dios no ha visto lo que usted hace cuando nadie lo observa. Déjeme decirle por la Escritura que Él conoce nuestras obras. También conoce nuestro arduo trabajo, porque a veces la gente está esperando que le den un aplauso por lo que hizo, cuando es el Señor el que no conoce. Cuando dicen amén. Porque el apóstol Pablo señaló a los colosenses que todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, lo hagamos como para el Señor y no como para los hombres, sabiendo que de Dios recibiremos la recompensa. Así que si usted trabaja para que lo miren, para que lo vean, para que lo aplaudan, para que lo reconozcan, para que le den un besito, está equivocado, porque el trabajo no es para el hombre, es para el Señor. No hay muchos amenes, pero es verdad. Si yo trabajo como pastor, por eso que usted no tiene que decirle al pastor pobrecito, el pastor, porque el pastor no le trabaja a los hermanos, le trabaja al Señor. Y tiene que estar dispuesto a ponerle, a estar en las buenas, en las malas, en abundancia, en escasez, en salud, en enfermedad. Tiene que estar presente porque un día hizo un compromiso, porque un día el Señor le hizo un llamado, porque un día Dios le puso una responsabilidad en su vida, porque un día Dios lo honró. Y si cumple, un día el Señor también le premiará, un día también le recompensará. Si yo me esfuerzo, Dios me va a premiar, me va a recompensar. Si yo me duermo, si yo no hago nada, si yo me pongo flojo, cómodo, si me gusta la plata, Dios un día a mí también me ha de juzgar. Y el primero que Dios va a llamar a cuenta, como dice la Escritura en 2 Corintios capítulo 5 verso 10, al primero que Dios va a llamar a cuenta, hermano amado, es al pastor. Y luego a la oveja. Que Dios le bendiga. ¿Cuántos quieren ser pastores? Va a llamar de los primeros. Y te va a preguntar por qué lo que hiciste, cómo lo hiciste. Y te va a preguntar por sus ovejas, porque las ovejas no son del pastor, no son mías. Usted no es mío. Usted es del Señor. Yo estoy a cargo suyo, sí. Usted está bajo mi responsabilidad, sí. Yo no le puedo ponerle a usted el chupete, no le puedo darle la papa y moverle la cunita, se le arrurruma igual. Usted ya es grande. Usted ya está comiendo el mismo alimento que como yo. Solo que yo tengo una responsabilidad de dar cuenta. ¿Cuál es mi trabajo? Enseñarle la palabra. Porque usted, ese es su alimento, es la palabra, no es mi, ay, pobrecito, guachito. Eso no es mi trabajo. No es mi trabajo tirarle el sanchito a la guagua, ponerle el chupete. No es mi trabajo. Mi trabajo es alimentar a un hombre, a una mujer, para que éste se desarrolle en la obra del Señor. Porque tiene el mismo deber que tengo yo. Ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Aleluya. Sí, Señor. Yo tengo que enseñarle a usted, ese es mi deber, soy el pastor. Tengo que enseñarle. Y si yo no le enseño, si yo no le predico, si yo digo, ay, es que estos cabros se pueden revelar, es que los hermanos se pueden enojar, es que si les predico muy fuerte se me pueden ir de la iglesia, yo voy a tener que dar una cuenta delante del Señor. Si yo no hice lo que Dios me envió a hacer, que es cuidarle a sus ovejas. Si Dios me entrega 10 ovejas, yo no puedo llegar delante del Señor después de 50 años y decirle, Señor, aquí están tus 50 ovejas. Que Dios le bendiga. Amén. No sé si usted tiene frío, yo no. Santo es su nombre. Que Dios le bendiga. Amén. 10 ovejas y volver después de 50 años con 10 ovejas, hermano, es como un chilito, ¿sí o no? Mínimo. Tengo que llegar con lo menos unas 1500, algo, son 50 años, hermano. Si no se multiplican las ovejas, porque el pastor no es el que tiene que multiplicarse, son las ovejas. Las ovejas van generando más ovejas. Es responsabilidad del pastor que las ovejas den a luz, que no sean estériles.
Y no sé con qué conversaba el otro día, cuando en medio de un rebaño hay ovejas que son desordenación, hay carneros, hay gente que hay ovejas que son así, que son locas, que se salen del rebaño y se van para otro potrero. Y cuando ya no entiende esa oveja, cuando tú le dejas encerrada, porque por ejemplo el hermano Kitter el otro día decía que las ovejas se le pusieron chúcara y no volvieron a encerrarse, porque se le olvidó ir a encerrar la oveja y él pensaba que la oveja tenía que ir sola a encerrarse. Digo, no volvieron a encerrarse. Al otro día las tuve como 3 días encerradas, digo. Y ahora andan ahí, tranquilitas, al ladito del corral. Las puso en disciplina. Cada uno sabe cómo administra su oveja. Entonces yo no sé con quién conversaba esto, me decía, cuando hay una oveja que anda dando mucho jugo, el dueño de la oveja, ¿qué tiene que hacer? Un asadito, hermano, ¿sí o no? Es ponerle cuchillo a la oveja y se acabó el problema, porque si no le alborota a las demás. Que Dios le bendiga. Amén. El entendido entiende, entonces al que está dando la obra, hermano, hay que despacharlo rapidito. Señor. Hay que ponerle cuchillo al cuello, hagamos un asado y se acabó el drama. Pero las ovejas tienen que seguir multiplicándose. Sí, Señor. La oveja, hermano amado, es un animal que necesita ser pastoreado. No es un animal indómito. No es un animal que pueda vivir solo a intemperie en una montaña como las cabras. Las cabras, hermano, las cabras pueden vivir en la montaña, andan arriba del cerro, allá en Salamanca, uno de repente ve algo, se mueve allá arriba. Y allá arriba, a 2000 kilómetros, a 2000 metros de altura, andan las cabras por arriba de los riscos, hermano. Y uno dice, ¿cómo pueden andar allí? ¿Y qué es lo que comen? ¿Y de dónde toman agua? Y allá andan dando la hora las cabras. Y uno escucha de repente que caen rocas, piedras. ¿Y qué estará pasando allá? Anda un hato, un montón de cabras dando la hora para arriba. Las cabras pueden vivir sin pastor, pero las ovejas no. La oveja no puede vivir sin pastor. ¿Qué le pasa a una oveja cuando el hermano no se le esquila por muchos años? La oveja se enferma porque se afiebra, es mucha la cantidad, no puede caminar. Es tanta la cantidad de lana que tiene encima y todo lo que se le va pegando, que la lana de la oveja, hermano, llama, ¿cierto? Atrae el pasto. Allá en el sur hay unos pastos que se llaman los trunes. Amén. Amén. Y usted cuando anda en el verano y pasa con zapatillas, con cordones por los trunes, los zapatos le quedan nuevos, llenos de trunes. Y es un pasto que se pega y que cuando uno lo saca, más encima se desarma y queda a la punta de la cuestión ahí y te va pinchando, te pincha. Y hay que parar y sacarse los trunes, si no, no podéis caminar. Esa cuestión se le pega a la oveja. Y la oveja camina con los trunes, camina con garrapatas, pulgas, parásitos, todo. Hasta los ratones, cuando la oveja es muy grande, y no, hasta los ratones les comen aquí el pescuezo. Por eso que la oveja, uno de los remedios que le hacen es bañarlas con aceite. Le hacen chorrear aceite, las ungen con aceite, de tal manera que los parásitos se salen. No, los parásitos no les gusta el sabor del aceite y se caen, se van. Esos son remedios antiguos. Hoy día no, hoy día le tiran líquidos, ¿cierto? Hay una cantidad de pesticidas para eso. Dios le bendiga. Amén, sí, Señor. Quiero decir que la oveja no puede vivir si no tiene su pastor. El pastor tiene que preocuparse de las ovejas, las tiene que contar. El otro día a la hermana se le perdieron las ovejas. Alguien dejó el portón abierto y las ovejas agarraron camino y se fueron para el otro potrero del frente. En el otro potrero el pasto está más verdecito. Es típico eso cuando los hermanos quieren salirse de una iglesia y se van a la otra y allá está más bueno. El pasto de al frente está más bonito. Y hermano, cuando el pasto de la iglesia no está bueno, compra forraje. Que Dios le bendiga. Cómprale comida a la oveja, po. Anda, compra. Eso significa ayuna, busca. Amén. Dale buen alimento a la oveja para que se críe y no salga a caminar a otros pocheros, que se quede en tu potrero. Bueno, las ovejas se la arrancaron en el hermano y se fueron para otro pino. Y yo le dije, hermana, ¿y cómo no esté para ir a buscar la oveja? ¿Cómo sabe cuáles son sus ovejas y cuáles no? Y ella me dijo, lo que pasa es que las ovejas solas se separan. Se apartan solas del piño que no es de ella, se apartan solitas. Y ahí uno entonces ve y dice, esas son las mías. ¿Y cómo? Porque las cuenta, es una cuestión de lógica. Me faltan, ¿cuántas le faltaban el otro día? Como
2 ovejas se le habían quedado atrapadas en el otro piño. Allá voy a tener que ir a buscarlas, decía el hermano. Y yo ahí le pregunté, ¿cómo sabe cuáles son las suyas? Porque habiendo tantas, y me voy a traer las más gorditas, las más bonitas. Yo no hacerle el pillo, el chileno es así, no, mire, que solas se apartan del piño. Están allá, pero no se juntan con el otro piño. Saben que no son de allí. Sí, Señor. Que Dios les bendiga. Amén. Pues, y esa es la otra también, porque tienen su marca en la oreja, le sacan un pedazo de 3 puntas menos. Le cortan la oreja. Marcado para toda la vida. Propiedad de ese pastor, de ese rebaño. Sí, Señor. Que Dios le bendiga. Es tan semejante, hermana, nuestra conducta. Cada hermano sabe que en la iglesia que está, no debería estar ahí. ¿Sí o no? Tú sabes cuando la iglesia es la que tienes que estar. Por eso que cuando hablamos con hermanos que están en esa, me puedo cambiar, quiero cambiar. ¿Sabe, hermano? Mire, usted tiene que estar donde Dios quiere que esté. No esté donde usted quiere estar. A nosotros nos encanta estar donde nosotros queremos estar, pero no queremos estar donde Dios quiere que esté. Y usted va a tener que quedarse en el lugar que Dios quiere que esté. Que Dios le bendiga. Y allá en ese lugar, hermano amado, usted obviamente necesita un buen alimento, necesita ser pastoreado. Que de pronto también tengan que esquilarle. ¿Sabía? Una oveja, hay una historia y uno puede ver en internet, ¿cierto? Una oveja se perdió por 3 años. 3 años perdía la oveja y no se explicaba el pastor cómo había sobrevivido a las inclemencias del tiempo y también a los animales, las fieras en el campo, hermano, andan animales. Hay animales que son cazadores y que obviamente ven una oveja en la noche y la oveja no mete ni ruido. Si es en los extraños, no ve, se le tiran cualquier animal que venga, hasta los perros se comen la oveja. Y la oveja pues no tiene ni la oveja no dice nada. Ya están comiendo, lo único que ve. Pero cuando tú escuchas un ve nomás, pues uno no interpreta, se la están comiendo. A diferencia de un perro, otro perro le está pegando el quedo, el perro, tremendo entrando. Un chancho, hermano. El chanchito así, cuando anda sonido, pero cuando se lo quieren pitear al chancho, tremendo. Pero la oveja no. La oveja no emite ni un ruido. Se la están comiendo y la oveja y nada más, y uno no interpreta, se la están devorando. No, uno no sabe eso. Uno no sabe cuando la oveja anda enferma. ¿Cómo sabe que la oveja anda fiebrada? Hay que acercarse a ella. El pastor sabe cuando la oveja anda mal porque no come. La oveja cuando anda mal se aparta de su piño. Cuando anda mal la oveja no va a tomar agua. Y el pastor, el dueño de la oveja, el que cuida la oveja, se da cuenta de esta oveja está enferma. Algo le pasó. Que Dios le bendiga. Amén. Bueno, la oveja no puede vivir sin pastor. Necesita ser pastoreada. Sí, mi Dios. Y el pastor conoce sus necesidades. Sí, Señor. Quiero decir entonces que, hermano, en la iglesia hay momentos buenos, no tan buenos, malos, terribles. Hay de todo. Pero en medio de todos esos problemas, la oveja tiene que seguir en su redil. Porque si la oveja dice, yo me voy de aquí, me voy a ir a vivir sola. Le comentaba, esta oveja se perdió 3 años. Cuando volvió así. Tanta lana era la que traía. Era tanto el peso de la basura, la tierra, el pasto, todo lo que se le había pegado durante 3 años. La oveja con suerte caminaba. Eso le impedía hasta alimentarse. Esto es igual como cuando tú en invierno, ¿cierto?, te sobreabrigas. Y se pone ropa tras ropa y encima de la ropa se pone una parca. Y usted queda así como... Esto como cuando abrigan a los niños. ¿Se puede caminar? Eso le pasa a la oveja. 3 años. Y cuando volvió era tal el nivel de pelo que traía que tuvieron que esquilarla. Y esa fue la única solución, esquilarla, cortarle todo el pelo a ras, dejarla peladita. Y eso la hizo libre. Señor. Que Dios le bendiga. Amén. Y eso todo tiene un simbolismo, obviamente. Amén, sí, Señor. Esquilar la oveja, sacarle la leche a la oveja, hacer todas esas cosas que una oveja necesita. Sabía, una vez fuimos allá a Coyipuyi y era invierno y nació justo un corderito.
Y la hermana no se dio cuenta, en la noche nació. Y al otro día el corderito recién nacido estaba tiritando de frío, tenía hipotermia. Y se les murió a esta chiquilla en los brazos el corderito. Aunque ya le metieron leche para adentro, le hicieron RCP. Al cordero, lo pusieron al lado de la salamandra y el corderito se murió. No por culpa de la oveja, por culpa del cuidador. Porque la oveja no es un animal que pueda vivir solo, independiente. No es un animal que pueda vivir como, no sé, como un lobo, como un conejo. No son animales, ¿cierto? ¿Cómo se llaman? Indómitos. Es un animal de pastoreo. Amén. Sí, Señor. Y se murió el corderito. Que Dios nos ayude y nos bendiga. Amén. Por eso que el Señor le dice aquí a la iglesia, porque el Señor conoce a su iglesia. Jesús dijo, tengo otras ovejas en otro redil. Ellas oyen mi voz y me siguen. Yo las llamo y las conozco por su nombre. El Señor te conoce a ti y a mí. Amén. Y en ese sentido el Señor conoce toda nuestra condición. Conoce nuestra entrada, nuestro salir, nuestra vida. Conoce nuestros problemas. Conoce lo que a nosotros nos produce alegría. Conoce lo que nos da pena. Él conoce todas nuestras necesidades. Sí, Señor. Amén. ¿Sabe cuál es el problema de la oveja? Es que no se deja pastorear. Que la oveja se emancipa de su pastor y cree que puede vivir lejos de su pastor y así puede sobrevivir, y eso no es así. Una oveja que no se deja esquilar es una oveja que no va a ser saludable, no va a engordar porque no puede comer. Y esquilar simbólicamente significa que la oveja tiene que diezmar. ¿Sí o no? Una oveja que no diezma es una oveja que no crece, que no engorda, que nunca recibe bendición, porque así mismo tampoco se puede alimentar. Es necesario que la oveja sea esquilada, es necesario que a la oveja se le saque la leche, es necesario que de pronto el pastor tome de las ovejas, amén. Y mira, otra cosa importante, es necesario que no siempre tenga que ser el mismo carnero el que, ¿cómo se llama? El que se reproduce con las ovejas. Lo que está hablando el pastor. Pero es simbólico, entiéndalo de la parte Amén. simbólica. Amén. Quiere decir, hermano, que de pronto hay que traer un predicador de otra iglesia, de otro rebaño, Santo es tu que traiga un mensaje para la iglesia y la bendiga. nombre. Amén. Sí, Señor. Porque si todos los años, como pasa en el campo, si todos los años las ovejas las cruzan con el mismo, ¿cómo se llama el macho? El mismo carnero, se van echando a perder la genética de las ovejas. Las ovejas empiezan a nacer enfermas, porque obviamente están reproduciendo al papá con las hijas. ¿Me entienden, no? Amén. Y se va echando a perder la especie. Quiere decir que esas ovejas nuevas hay que cruzarlas con otro carnero. Sí, Señor. Y Dios le bendiga. Amén. La oveja tiene que sufrir ese cambio, tiene que ser movida la oveja tiene que ser sacada de ese rebaño, llevada a otros pastos. Significa de pronto también hay que salir a otra iglesia. También hay que ir a escuchar otro mensaje a otro lado. Hay que sacar el rebaño a comer otro pasto, eso significa. Así es, mi Dios. Que Dios le bendiga. Amén. Y cuando el pasto en la iglesia no es bueno, hay que comprar forraje, hay que comprar pasto, es que viene envasado así en unas carugas de pasto, fardo, Amén. y alimentar la oveja. Sí, Señor. Gloria a Jesús. Hay tiempos donde la oveja no tiene lana, está recién sacando lana. Y Dios le bendiga. Y va a tener frío, hay que cuidar la oveja. Bueno, son tantas las cosas que respecto a la oveja. Una de las que a mí me llamó mucho la atención es que cuando las ovejas están criadas a la orilla de un acantilado, siempre hay una oveja que parte adelante y cuando se mueve esa oveja, las que van atrás le siguen. Y si en ese acantilado no hay un cerco, no hay una reja, la primera oveja va a caer y las que van atrás van a ir a la colita y van a ir cayendo una tras la otra como un ramito así de ovejitas van a ir cayendo. La oveja no se va a detener, va a seguir a la que adelante. Que Dios le bendiga. Amén. Qué tremendo eso. Importante entonces es ponerle límite a la oveja. Amén. Porque no tiene la culpa la oveja. Pues, la oveja tonta, ¿cómo siguió a las demás? El problema no es la oveja. El problema es el cuidador de la oveja que no le puso el cerco a la oveja justo allá arriba donde iban a despeñar, ¿sí o no? Así es, mi Dios. Había que cuidar la oveja. Oh, se me cayó la oveja entre el pozo. Uy, la oveja tonta, se murió ahogada. El problema no es la oveja, el problema es del cuidador que no puso cuidado poner
a una protección. Sí, Que Señor. Dios le bendiga. Amén. Oh, vino el león y me comió una oveja. El problema no es la oveja ni del león. El león tiene que comer y va a buscar. Y donde esté más fácil, allí se va a alimentar. El problema es el cuidador. Sí, Señor. Que no veló, que no cuidó, que no tuvo la precaución. Que Dios nos bendiga. Amén. Dios nos guarde. Bien. Amén. Avanzo y finalizo en esto, porque aquí es donde he querido llegar, porque es lo que Dios conoce de nosotros. Amén. El Señor le dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Sabe cómo era esta iglesia? Era una iglesia derecha. Era una iglesia, como hoy día suena así, de sana doctrina. Era una iglesia que predicaba la senda antigua, la enseñanza apostólica. Y cuando veían a alguien que decía que era apóstol, ellos lo examinaban, lo probaban, lo pesaban y decían: no, este no es nada apóstol. Y los hallaban mentirosos. Esto es igual como cuando tú escuchas hablar a un hermano y dices: no, que ese no es de Dios. Pero uno lo examina y dice: este que está hablando no es de Dios. Que Dios le bendiga. Amén. Porque hay gente que dice conocer a los que no son de Dios, pero ¿sabe? Estos también estaban siendo pesados. Si yo digo ese no es de Dios, Dios me está mirando y dice: vos no soy de Dios. Santo es su nombre, Señor. Porque con la misma vara que nosotros medimos, el Señor a nosotros nos vuelve a medir. Por eso le dice aquí: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Verso 3, mira lo que dice: has sufrido, has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Verso 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Te estás comportando no como al principio. ¿Saben lo que pasó aquí? La iglesia se puso rígida en la doctrina, pero empezó a fracasar en el amor. Empezaron a encontrar a todos malos, todos eran pecadores, todos eran del diablo. Se parece mucho a los ministerios de por aquí cerca. Empiezan a denunciar a todos, denuncian al de allá, la apóstol de allá, el falso profeta de allá, el falso apóstol de acá. Pero ellos fracasan en lo mismo que predican. Pecan en lo mismo que ellos denuncian. Hablan acerca del que roba, del que estafa, del que hace usura, del que se enriquece a costa de la fe. Si ellos hacen lo mismo. Predican acerca de los falsos apóstoles, los falsos maestros. Si ellos caen en el mismo error. Esas iglesias así son las que han dejado el primer amor. Porque empezaron bien, pero están terminando mal. Es como el Señor le dice por el apóstol Pablo a la iglesia de los Gálatas: ¿Quién os fascinó a vosotros a no obedecer a la verdad? Aquel que pues suministra el Espíritu lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Y hay algunos que comenzaron en el Espíritu, fueron llenos del Espíritu Santo, hablaron lengua, danzaron, pero hoy día son más mundanos que antes. Son más impíos que al principio. Son más demonios que al comienzo. Un día Dios hizo un cambio en ellos, Dios los sacó del mundo, les quitó el vicio, los sacó de la droga, del alcohol, de la violencia, pero en el comportamiento que tienen como cristianos hoy en día son peor que los del mundo. Es esa gente que es buena para pelear, gente que es buena para echar la niña, gente que es mentirosa, que es mal enseñada, que es mañosa. Y uno los mira, los observa y dice: este está hablando de sana doctrina, este no conoce lo que es la sana doctrina. Si conociera la sana doctrina, se comportaría como una persona que practica, vive la sana doctrina. Este habla de la oveja y trata de corregir a las demás ovejas, pero no se comporta como oveja. Tiene apariencia oveja, pero gruñe como león. Que Dios le bendiga. ¿Y sabe? El Señor conoce sus obras. Vaya usted a predicarle a una persona así, ¿sabe lo que hace? Como tiene un espíritu de error, no el espíritu de Dios, no te quiere oír. No quiere escucharte. Evade. En su actitud personal, tú notas a la persona cuando es de Dios y cuando no es de Dios. Cuando una persona es de Dios, el mensaje lo escucha. Escucha la reprensión. Incluso escucha la crítica. Porque estos personajes, cuando los critican, hermano, no reciben la crítica.
Si yo me pongo a criticarlos, si yo miro sus obras y los examino, ellos van a decir, no, usted mi hijito no le ha ganado nada. Y ellos empiezan como a menospreciar. ¿Quién sois vos? ¿A quién le he ganado vos? Así son. No escuchan la crítica. No escuchan el mensaje. No escuchan la reprensión. Bendito su nombre. Sino que se enojan, se enfadan, evaden. Se dan media vuelta y se van. Santo su nombre. Es como en la iglesia de repente, hermanos, los hermanos como que empiezan a mirar para el suelo. Santo su nombre, Señor. Empiezan a ojear la Biblia. Bendito es mi Señor. Empiezan a jugar con los niños. Santo su nombre. Evaden. Bendito es mi Señor. Evaden. Dios les habla, pero evaden. Santo su nombre. Es como cuando tú a tu hijo lo estás reprendiendo. Y tú le dices, pero mírame. Así le hablan las mamás a los hijos, pero mírame. Y tu hijo no quiere mirarte. Agacha la mirada. Trata de esconderse. Evaden. Que Dios le bendiga. Amén. ¿Qué es lo que hiciste? Y agachan la cabeza. No, yo no fui, fue él. Evaden. Adán, ¿dónde estás tú? Me escondí. Gloria al Señor. Tuve miedo. Jesucristo. Hay gente así que se esconde. Se esconde tras su excusa. Sí, así es. Se esconde tras su qué sé yo. Bendito su nombre. Pero no tiene las agallas para decir, heme aquí, Señor, de verdad, ¿sabes qué, Señor? Yo me equivoqué. Sí, así es. Yo fallé, Señor, perdóname, restáurame, levántame. No, evaden con excusa. Santo su nombre, Que Señor. Dios le bendiga. Evaden la responsabilidad culpando a otros. Es que por culpa de él yo estoy así, po. Si a mí me hubieran venido a ver, si hubieran orado por mí, si a mí me hubieran llamado, si a mí me hubieran visitado, si a mí me hubieran bendecido, si a mí me hubieran ayudado como ayudaron a ese, yo no estaría como estoy. Evaden su responsabilidad, porque siempre nosotros vamos a querer buscar la responsabilidad en los demás, Amén. Gloria a Jesús. pero nunca vamos a querer asumir, aceptar que nos hemos equivocado, que ya no estamos haciendo lo que hacíamos al principio, que un día comenzamos en el espíritu y ahora andamos más secos que un charqui. Santo su nombre. Que hace rato dejamos la oración, que hace rato dejamos la palabra, que hace rato dejamos la humillación, que hace rato dejamos de quebrantarnos delante de la presencia de Dios. Que ya en nuestros labios no está la palabra, sino que está el chiste. Que ya en nuestro corazón no está el Espíritu Santo, sino que están las cosas de este mundo. Sino que en nuestro corazón ya no hay un altar para el Señor, sino que hay tiempo para todo lo demás. Yo siempre le hago la crítica a los hermanos. Hermano, suelta tu teléfono un rato, estáis pegados en el teléfono. ¿Por qué no leéis la Biblia mejor? ¿Por qué no oráis? ¿Por qué no buscáis de Dios? Pasáis metidos en eso, tenéis más tiempo para esto que para el Señor. Eso es porque tú dejaste tu primer amor. Bendito el Señor. Santo su nombre. Dejaste el primer amor. Bendito mi Porque Él conoce tus obras. Así es, Señor. Y lo que le dice el Señor es, recuerda. ¿Ah? Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Porque hay algunos que se dieron de bruces, como dice el centro vulgar, te fuiste de cabeza al suelo. Santo su nombre. Y ahí caminando, pero te caíste. En esa condición se encuentran algunos, caídos. En el suelo. Y en el suelo, hermano amado, es fácil criticar a los que van caminando y van pasando al lado tuyo. Pero distinto es cuando tú vas caminando al lado de los demás. Es fácil criticar a los pastores, pero pónete en el lugar de él. Santo su nombre, Hace Señor. el lugar, hace el trabajo que hace el pastor. Es fácil criticar al corista. Pero ¿por qué no se coloca usted el coro mejor? Que los hermanos no cantan. ¿Y usted por qué no canta? Bendito mi Señor. Es que los hermanos no claman. ¿Y por qué usted no clama? Bendito su nombre. Es que el hermano estaba más seco. ¿Y por qué? ¿Y no te has mirado al espejo cómo está? Santo su nombre. Que Dios le bendiga. Ah, que el mensaje es que no tienen palabra. ¿Y qué es lo que tenés tú? Santo su nombre, Señor. Que Dios le bendiga. Es que la iglesia no tiene oración. ¿Y usted ora? Santo su nombre, Es Señor. que la iglesia no tiene fuego. ¿Y usted qué es lo que tiene? Bendito mi Señor. Que Dios le bendiga. Es que los hermanos no trabajan. ¿Y usted trabaja? Santo Es que los hermanos no ayudan. ¿Y usted ayuda? su nombre. Que Dios le bendiga. Si pudiéramos ver, bueno, léalo en su casa, para no incomodarlo mucho. Santo su Romanos capítulo 2. Gloria a Dios. nombre, mi Señor. En el versículo 1 en adelante. Por si acaso, si no tiene Biblia, cómprese una. Amén, sí, Señor. Antes decían, deje de fumar y compres una Biblia. Santo su nombre.
Después dijeron menos chicle, que algunos se ofendían. Compre menos chicle y compre una Biblia. Igual se ofendían, venda la tele. Y ahí eso era peor porque amaban la tele. Santo es su nombre, Señor. Que Dios le bendiga. Aleluya. Gloria al Santo es su Señor. nombre. Por lo cual eres inexcusable. No tienes excusa. Bendito mi Señor. Oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad, porque Dios conoce todas las cosas. Y piensa esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, ¿tú piensas que escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, porque Él conoce nuestras obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todos aquellos que hacen lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de persona para con Dios. Bendito Dios. Alábelo. Amén, amén. Sí, Señor. No tenemos excusa. Amén. Algunos van a recibir ira y fuego eterno, y otros van a recibir vida y paz. Santo es su nombre, Señor. Pues lo que la Escritura dice en Hebreos capítulo 10, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. No, Señor. Todo lo que el hombre siembra, Es la misma. eso cosecha. ¿Sabe, hermano? Aquí siempre viene un muchacho a pedir plata. En algún momento fue cristiano, fue hijo de Dios. Ahora creo que es un hijo de Dios, pero está apartado de los caminos del Señor. Sergio se llama. Y ves que viene a pedir plata. Pero viene a pedir plata para tomar colectivo, para irse para su casa. No va a tomar. No va a fumar. Viene a tomar, para irse para la casa. Y siempre me dice, es que yo siempre que vengo para acá, tú me regalas. Te enoja porque ves que viene para acá, yo lo agarro y le predico la palabra y le digo las cosas como son. Y me dice, es que a vos no te gusta que te digan la verdad. Porque hay gente que le encanta que les digamos, sí, papi, dale, papá, ponte bien, pero ¿sabe qué? Hay poco que les gusta escuchar la verdad. Amén. Y que con una actitud y con un corazón sensible, contrito y humillado, dicen, Aleluya, Señor. no, yo creo que no les da lo mismo, ya estáis en la misma. Santo es su nombre. Hay gente que no le gusta que le digan las cosas. Amén. Pero como yo soy el pastor, tengo que decirla. Santo es su nombre. Y como yo soy el pastor, va a tener que dar cuenta, mirándole a la cara a usted, se las digo. Y aunque le incomode, pero o estas cosas te salvan y te llevan al reino de los cielos, o por estas mismas cosas te irás al infierno. Así que elija usted. ¿Para qué lado quiere ir? ¿O para el reino de los cielos? ¿O se quiere dar una vuelta al lado del escaldazón del diablo? Hay algo espacio allá abajo. Por eso que el Señor lo primero que hace es escribirle a la iglesia, lo primero que hace es amonestarle y decirle, ¿sabes qué? Yo conozco tu arduo trabajo, tu esfuerzo, todo tu currículum está bonito, está lindo todo lo que así, está lindo, sabéis quiénes son buenos, sabéis quiénes son malos, sabéis, pero no así. Así que acuérdate, le dije, recuerda de dónde te caíste y vuelve a hacer las primeras obras. Y arrepiéntete
lados. Se ve que tiene ramas, pero no tiene fruto. A eso se refiere. Son iglesias que tienen ramas en todo el mundo. Tienen ramas en Argentina, en Perú, en Ecuador, tienen ramas para todos lados, pero no tienen fruto. Bendito sea. Y se le dice, arrepiéntete y vuelva a hacer las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y te quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. ¿Sabes lo que era el candelero, cierto? Amén. La iglesia. Te voy a sacarte de parte de la iglesia. Ya no eres más la iglesia. No eres iglesia. Eres una agrupación, pero no de la que te quitas. No eres propiedad de eso. Si tú no te apartas de ese camino, lo que hace el Señor es sacarte del camino. Por eso que cuando usted empieza a sentir el deseo, me quiero irme del evangelio mejor, porque algunos encuentran que esa es la solución. Mejor no voy más, mejor no voy más a la iglesia, mejor no camino más, mejor me voy al mundo. Y le dicen así a la señora, cuando me veáis en el mundo, cuando me veáis tomando, cuando me veáis que llego a pegarte a la casa, ahí vaya a querer que vuelva al evangelio. Y amenazan así a la señora. Santo su nombre, Señor. Cuando llegue curado, cuando llegue pasado a perfume de otra fémina, ahí vaya a querer que yo ya estaba en el evangelio. Cuando llegue aquí te pegue, cuando llegue aquí te engañe, cuando llegue aquí y estés sola, ahí te las quiero ver. Porque como que la esposa tiene la culpa. Santo su nombre, Señor. Bendito mi Señor. Cuando usted siente el deseo de no caminar más, es porque el candelero, el Señor lo está apartando de ti. Porque el que es de Cristo, hermano, siempre quiere estar al lado de Cristo. Santo su nombre, Pero el que ya no es de Cristo, los deseos que siente es volver atrás. El Señor a la iglesia le dice, si no te arrepentís, porque ¿sabe lo que es arrepentimiento? Cambio de actitud. Si no cambias de actitud, vendré pronto a ti. Esa palabra, vendré pronto a ti, no es para hacerte cariño. Vendré pronto a ti, vendré con juicio, eso es. Recuerda, por tanto, dónde has caído y arrepiéntete ya en las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Porque usted puede engañar a los hermanos, usted puede engañar al pastor, pero usted no puede engañar al Señor, porque Él conoce tus obras. Amén. Él conoce cuánto tú sufres, tu paciencia, tu arduo trabajo, todo, conoce que soy bueno para denunciar, pero también conoce que te caíste. Conoce que estás en el suelo, que estás derribado, que tu altar está en el suelo. Y un altar destruido, hermano, no puede dar fuego, no se puede sacrificar allí. Viste que en los días de Elías lo primero que hizo cuando desafió a los profetas de Baal fue levantar un altar. Porque no se puede, hermano amado, ofrecer sacrificio a Dios, fruto del labio que confiesa, ¿no? Si estáis destruidos tenéis que levantarte, primero tenéis que ser restaurados. Es que está en el suelo, hermano. Su vida espiritual está en el suelo. Lo único que hacen es juzgar a los demás. Hablaba con una hermana donde estuvimos trabajando con el hermano Ricardo, le fui a ayudar a trabajar y la hermana nos comentaba de un nieto de los obispos que decía, no, que el obispo de ahora no está haciendo las cosas como las hacía mi abuelito. Porque el abuelito se murió y la hacía de otra forma, el nuevo, el que está ahora no le gusta a él, porque la hace de otra forma. ¿Sabe? Le dije, hermana, yo, esas cosas son excusas. Culpar a los demás en la baba o mirarle, no, es que este no me gusta, es que este me cae mal, es que este mire lo que me hizo, es que me miro feo. Esas cuestiones son puras excusas. Porque yo no tengo una responsabilidad, hermano amado, de poner mi vida a cuenta con Dios por los hermanos. Yo tengo una responsabilidad con Dios porque Él me salvó. Si usted viene a la iglesia y viene por compromiso, hermano, si suena la trompeta, usted se va a quedar aquí, el Señor no se lo va a llevar. ¿Para qué se lo va a llevar el Señor? Si Él conoce que usted no lo ama a Él. Si hay gente, hermano, que va a la iglesia porque no tiene nada más que hacer en la casa. Pero cuando suene la trompeta, como Él conoce las obras, Él va a separar. Porque Él mismo dijo que dentro de su obra había granos de trigo, había trigo y había cizaña. Y la cizaña y el trigo crecen juntamente. Son iguales, son idénticos, son parecidos, tienen el mismo color, crecen casi a la misma altura, pero la diferencia está en que el trigo da fruto, pero la cizaña no da nada. La cizaña es pasto nomás, po. Que Dios le bendiga. Amén.
Entonces usted tiene que hacerse la pregunta el día de hoy: Señor, ¿qué es lo que soy yo? Oh, gloria al ¿Soy Señor. trigo? ¿Soy cizaña? ¿Qué es lo que soy? Señor, bendito Dios. Por eso, si usted está sintiendo deseo, no, mejor me aparto del evangelio. No voy a ir más a la iglesia. Déjame decirte que tú, el diablo te está haciéndote una camita. Te puso una trampa, te hizo un lazo y estás a punto de caer allí. Porque cuando el enemigo te atrape en esa trampa, no podrás salir de ahí. ¿Sabes por qué? Porque voluntariamente te estás apartando del Señor. Le estás diciendo a Dios: Dios, no te necesito. Pero el que tiene un corazón humilde dice: Señor, no, yo sí te necesito. Yo quiero volverme a ti. Yo quiero volver a hacer las primeras obras. Yo quiero levantarme. Yo quiero despertar. Yo quiero ser restaurado. Yo no quiero que quiten mi candelero. Yo quiero que el candelero permanezca. Candelero sirve para iluminar. Candelero sirve para aportar fuego. Candelero sirve para transmitir lo de Dios. Eso es un candelero en un corazón. Transmite lo de Dios. Funciona con lo de Dios. Prende lo de Dios. Ilumina con lo de Dios. El fuego de Dios. Señor, bendito es tu nombre. ¿Cuánto se le apagó el candelero? La lámpara ya tiene apagada. ¿Cuánto en la mesita de la vela ya se le acabó? Está dando puro humo. Bendito sea tu nombre, Jesús. Ya no da luz, es puro humo lo que es. Santo. Tóxico. Hay gente que es así al lado tuyo, es tóxica. Que elimina la fe. Tú querés buscar a Dios, pero viene ese hermano que no tiene de Dios, que no tiene fuego, que es tóxico, que tiene puro humo y te drena la fe. En vez de decirte busquemos a Dios, en vez de decirte clamemos a Dios, en vez de decirte sigue adelante, en vez de decirte busquemos la presencia de Dios, te dice: Bendito es tu nombre, mi Dios. Aleluya. podría hacer un asadito. No es mal un asado, Señor. pero su corazón está pensando otra cosa. ¿Me entiendes, no? Está pensando en cómo hacemos para entretenernos. Porque estamos aburridos. Por eso que hay algunas iglesias donde, como están tan aburridos, hagamos un club deportivo y tienen club deportivo. No digo que es malo tener, jugar a la pelota. No. Si usted quiere jugar a la pelota, haga deporte porque usted lo está haciendo para eso. Pero cuando en la iglesia, en vez de buscar a Dios, están jugando a la pelota, esa cuestión es porque allí ya no está la presencia de Dios. ¿Sí? Así es, mi Dios. Cuando en vez de motivar a los hermanos, busquemos a Dios, estamos pensando en cómo lo hacemos para salir un fin de semana y bajarlo rico, es porque ya la presencia de Dios no está. Y busca arrepentirnos. Santo sea tu nombre, Jesús. Lo más importante, hermanos, es que tengamos la gloria y la presencia de Dios, si no es otra cosa. El resto es engañarnos a nosotros mismos. ¿De qué sirve, hermano, que usted venga aquí y la haga toda y diga: para que el pastor me vea? ¿De qué sirve, hermano? Yo no te puedo recompensar de ninguna forma. Mi Señor, amén. No me va a decir que usted está caminando por el puesto, es que yo quiero llegar al púlpito, es que mi deseo es que yo quiero predicar. Hermano, ¿de qué sirve eso? Bendito Dios. ¿De qué sirve eso? Si lo más importante no es que usted llegue aquí y predique. ¿Para qué va a predicar? ¿De qué va a hablar? Primero que nada, ¿de qué vas a predicar? Bendito Jesús. ¿Del mensaje que Dios puso en tu corazón y te reveló para hablarle a la congregación? ¿O de lo que está en tu corazón? Aleluya. Bendito Dios. Bendito es tu nombre, Señor. No sé si se acuerdan ustedes, en alguna ocasión nos habló el Señor un mensaje de un mensajero que estaban en la batalla en los días del rey David. Estaban peleando contra el hijo del rey David, Absalón. Y el general del ejército, hermano, le dice al mensajero, un etíope, le dice: anda y ve a dar las noticias. Murió el hijo del rey. Pero había uno que quería ir él. No, déjame ir a mí. No, le dice: tú no vayas a ir. Vamos a enviar al etíope. Porque el general sabía, al rey le puede dar la cólera y prefiero que se pite al etíope. No, déjame ir a mí. No, tú no vayas y te quedas acá. Y mandó al etíope, el etíope partió, pero el oso corrió igual. Corrió después que él. Corrió y lo pasó. Le ganó en la carrera y llegó primero. Y llegó todo cansado. Rey vive para siempre. Y el rey dice: ¿cuál es la noticia? Aleluya. No sé, ¿sabes que había un tumulto? Bendito Dios. Había una gran expectación. ¿Y cuál es la noticia? No sé. Bendito Dios. ¿Para qué corrió entonces?
¿Pues no lo mandaron a él? Así es. Hay gente así en el evangelio Así es, mi Dios. que quiere correr y hacer las toallas. Bendito Jesús. ¿Te mandaron? Aleluya, Padre. ¿Te mandaron? Mandaron al oso. Así fue, mi Dios. Y si no te mandaron a ti, ¿por qué era? O porque no estabas listo, o porque querían salvar tu vida. Porque hay gente que no está lista. Señor Jesús. Bendito Dios. Santo Que Dios le es tu bendiga. nombre. Amén. Hay gente que le queda grande el puesto, por hermano. Así es, mi Señor. Amén. Bueno. Amén. Que Dios le bendiga. Amén. Hay gente que la bendición le hace daño. Que Dios le bendiga. Hay gente que la honra le hace daño. Me acuerdo que estábamos en una reunión de conferencia y nombraron un supervisor de la corporación. Estábamos en la otra corporación, la Unión Pentecostal. Y de unión tienen poco. De Pentecostal algo les queda. Más danzas que nada. Y profecía. Palabras les va quedando poco. Porque predican y no la practican. Están casando a todos los nietos, los sobrinos están recasándolo, porque ya no funcionaron los primeros matrimonios, hay que recasarlo. Y ahí ya nos está predicando la palabra, que hay mucha danza, pero como no hay palabras, es lo que quieren. Gloria a Jesús. Y nombraron al supervisor del ministerio. Dijeron, este siervo lleva años sin pastorear, sí. No tenía idea el pastor lo que era tener una iglesia. Porque tú podías ver desde ahí sentado lo que es tener una iglesia. A lo mejor tú decías, en tu silla tú decís, yo lo haría así. ¿Va? Señor. Hagamos un cambio. Santo es tu nombre. Pero cuando usted está aquí, Es diferente. Bendito sea las el cosas Señor. cambian. Así es, mi Dios. Yo cuando era evangelista, en la iglesia de mi obispo, cuando a mí me tocaba predicar, que era como cada 2 meses, yo acá la motosierra, el hacha, la espada, tiraba los búmenes, rajaba. El atado lo tenía el obispo. Al otro día llegaban todos a reclamarle por el mensaje, por el predicador, y el obispo tenía que empezar a recomponer a todos los que estaban desarmados, tenía que armarlos de nuevo. Porque al final, como le he dicho a los hermanos allá en el sur, cuando las ovejas no son tuyas, es fácil agarrarle la piedra. Bendito Dios. ¿Sí o no? Esa es la oveja del oro. Es fácil subirse allá de la oveja, hacer un caballito con la oveja. Amén. Amén. Cuando las ovejas no son tuyas, es fácil ponerle el cogote a una y hagamos un asado. Oiga, si tiene varios. Sí, pero eso mismo le pasó al rey David. Tenía tantas mujeres. Pero ¿por qué tomó la de su hermano? Simbólicamente Dios le habló. El otro tenía tantas ovejas y este tenía una y la amaba. Y vino un viajero y este viene y mató la oveja del otro. ¿Por qué no mató las de él? Porque cuando las ovejas no son tuyas es fácil, como decimos nosotros, ponerle bueno. Por eso nosotros vemos de pronto en los púlpitos en otras iglesias, aquí no, gracias a Dios. Su predicador predica, el otro culto viene otro y echa por tierra lo que predicó este. Y el domingo sube el pastor y siempre te da a los otros dos. Bendito Dios. Así está, y así se lo llevan. Santo. Tienen un mensaje, pero nadie les mandó a decir ese mensaje. Sienten un llamado, pero un llamado telefónico, pero no de Dios. Bendito sea el Señor. Porque cuando Dios llama al hombre, el hombre siente la carga y la responsabilidad. Primero, de su vida personal. Porque hay algunos que andan interesados en la salvación de los otros, pero ellos personalmente no son salvos. Lo primero que Dios pone es la carga personal. Tu vida. ¿De qué sirve que yo le predique a todos los demás y yo me pierdo? Eso es lo que dijo Pablo. Después yo siendo un heraldo, un predicador, yo siendo un heraldo, después vengo y yo me pierdo. ¿De qué sirve eso? ¿De qué sirve que yo le enseñe a usted la palabra y yo me pierdo? ¿De qué sirve? Como le dijo a Jesús al rico, ¿de qué sirve que el hombre granjeare todos los bienes de la tierra y después que se muera? ¿De quién son? No sirve de nada. Es inútil. Así también hay gente que quiere corregir a todo el mundo, pero sin embargo a la hora de la corrección de ellos no la reciben. Eso le pasó a la iglesia. Habían dejado su primer amor. Porque en el primer amor, amado hermano, hasta la corrección es dulce.
Sí, Señor. Hasta la corrección es Sí, linda. mi Dios amado. Amén. Pastor hoy día nos puso la palabra. Bendito Dios. Nos agarró de las mesas, nos corrigió. Hay algunos que me dicen amén, dicen ay, 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 es para mí, ay. No dicen amén, no pueden gozarse, es para ellos. Pero ves que no te estoy diciendo nada con indirecta ni con chirola. Es la palabra de Dios. Sí, Señor, amén. Porque como pastor y amigo de ustedes los conozco. Bendito Dios. Pero por sobre la amistad está el deber. Sí, Señor, amén. Bendito Dios. Y si yo veo que usted se está torciendo y se va a ir al infierno, prefiero predicarle la palabra. Aunque no le guste, Señor, así es mi Dios. aunque le sea incómodo. Porque hay veces que la palabra es incómoda. ¿Cierto? Pero por amor.